Hola, un placer estar en esta nueva clase para compartir con ustedes. Quiero comenzar con algo muy propicio para este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia, y es lo que le denomino la declaración de fortaleza. ¿Sí? Y he traído un par de frases de este señor, a quien yo admiro y sigo bastante. Tiene muchos videos, libros y todo que ustedes pueden encontrar incluso para bajar en PDF en el Internet. Tony Robbins ha sido el creador de todo lo que es esta nueva tendencia que conocemos hoy en el coaching como tal, ¿no? Es el coach más famoso ahorita a nivel mundial. Y bueno, además es conferencista y es empresario, tiene 41 empresas y todo aquello. Y esta frase que traje para compartir con ustedes, miren lo que dice. Dice, hoy no tengo miedo de lo que puede ir mal y me emociono por lo que puede ir bien. Y en otro curso de él encontré algo que realmente conecta muy bien con esta primera frase, que dice, no voy a permitir que la falta de emoción me provoque falta de progreso y falta de motivación. Fíjese cómo la base en ambos casos es un tema de emoción, que es en lo que nos concentramos a lo largo de todo este mundo, ¿sí? Como les decía en la anterior clase, la emoción, lo relacional, la cultura organizacional se impone a lo estratégico, a lo técnico. Entonces no debería ser así, no debería ser así. Pero las organizaciones están conformadas por personas. Las personas somos las que hacemos y las personas somos ante todo emocionales. De nuestra emoción es de donde va a surgir nuestro progreso. Y detrás de nuestra emoción están nuestras creencias, ¿sí? Pero bueno, de todo esto vamos a hablar un poco más adelante en otra clase. Lo que quiero hoy día en realidad cerrar esta parte introductoria es dejarles con esta pregunta. ¿Cuál es tu declaración de fortaleza para hoy? Hoy deberíamos, justamente a raíz de esta crisis, que tanto se dice las crisis son oportunidades, justamente a raíz de eso es de que deberíamos estar nosotros concentrándonos en tener una declaración de fortaleza cada día. Los motivos, los incentivo a que van a ver cómo da resultado. Porque si nosotros logramos controlar dos cosas, solo dos cosas, nuestra mente y nuestra lengua, ustedes van a ver los grandes resultados que podemos comenzar a tener. Los grandes saltos cualitativos y cuantitativos que podemos comenzar a tener en lo que es el avanzar hacia nuestros planes, proyectos de vida, como también lo que es nuestra propia calidad de vida. ¿Sí? Nuestra mente. El campo de batalla está en nuestra mente. Y un libro que justamente lleva ese nombre y en una frase que repite mucho que dice, piensa más en lo que estás pensando. Porque definitivamente en función a ello es de que después voy a pensar y voy a hablar, voy a declarar. Y si yo hago declaraciones erradas, ya sea para mí mismo o para mi entorno, eso mata la calidad de vida, mata las relaciones y por lo tanto eso va siendo un cúmulo de emociones negativas que es imposible tener una vida positiva con emociones negativas. Bien, entremos entonces a nuestro tema. Habíamos quedado en esta parte, ¿sí? Ustedes tienen un trabajo que preparar. En el anterior video les puse la nota aclaratoria igual en la plataforma. Les decía de que el plazo era hasta hoy viernes en la noche, viernes 24 de abril. Pero como hubo un retraso involuntario en subir todo el material a la plataforma, es de que, por eso es de que lo he ampliado el plazo hasta el día domingo y yo estoy haciendo un reajuste a lo que iba a hablar con ustedes. Entonces, todo lo que es aclarar a profundidad de qué significa cultura organizacional en su diferenciación con estos otros conceptos que están interconectados como tal, y a la vez la diferenciación y la conexión con lo que tiene que ver con reputación corporativa como tal, lo voy a comentar en la siguiente clase, ¿ya? Pero evidentemente, como este es el tema transversal de nuestro módulo, la información que les voy a ir dando de todas maneras a lo largo de esta clase, estoy seguro que les va a ser de utilidad para lo que va a ser esa investigación que ustedes van a realizar para este primer práctico, que lo que mi interés básico es poder
conocer el nivel de conocimiento que tienen al respecto, por un lado, y en segundo lugar, de que al investigar como tal se vayan motivando por este tema, que es trascendental para que la empresa alcance sus resultados. Bien, quiero comentarles hoy día de dos grandes temas, ¿sí? El primero, que es una herramienta concreta. Esta herramienta fue desarrollada por DuPont, por ahí muchos de ustedes han escuchado hablar de ella, una empresa multinacional, antiquísima, 210 años de experiencia en 70 países, pero esta empresa comenzó su negocio, sus operaciones básicamente a nivel de lo que es explosivos, ¿ya? Dinamita, pólvora, nitroglicerina, todo aquello. Entonces ya se imaginarán el grado de riesgo, de exposición que tenían sus trabajadores hacia lo que eran los accidentes laborales. Entonces su preocupación central era ver cómo hacer para lograr tener un indicador de cero accidentes, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se maneja bastante en el sector petrolero y como les decía, yo vengo de este sector de haber trabajado muchos años. Y a la vez, en la investigación que fui haciendo, vi cómo esta herramienta que se utiliza específicamente para trabajar temas de seguridad industrial, cómo aplica exactamente y perfectamente hacia todo lo que tiene que ver con cultura organizacional como tal. Y les muestro por qué. Bueno, entonces volviendo al caso de DuPont, esta empresa lo que hizo fue plantearse esa consigna y para ello armó un grupo, un equipo de trabajo para que diseñe un sistema de seguridad industrial, pero que sea sostenible en el tiempo, es decir, que no requiera de un jefe que esté ahí detrás de la gente. Y producto de ese trabajo resultó esto, la curva de Bradley, ¿sí? La curva de Bradley, Bradley proviene del apellido en realidad del líder del equipo de trabajo. ¿Y en qué consiste esta curva? Es algo muy simple, fíjense. Y consiste justamente en esta figura que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Una figura donde hay, en un eje están la tasa de accidentes y en el otro el nivel de consolidación de la cultura de seguridad, decían ellos. ¿Sí? Entonces, a medida que yo les vaya comentando esta herramienta, ustedes por favor vayan pensando en el rubro o en la empresa en la que ustedes trabajan actualmente o en la que trabajaron o en la que sueñan trabajar o la que sueñan poner. Y van a ver cómo aplica perfectamente, ¿sí? Al margen que sea industrial o no. Y al final les voy a hacer esa relación justamente. Entonces ellos decían, a menor consolidación de nuestra cultura organizacional, es menor nuestra... Quiero ponerles esto para poder mostrar, ¿no? Entonces, a menor consolidación de nuestra cultura de seguridad, mayor es la tasa de accidentes como tal, ¿sí? Y ahí le fueron poniendo nombres y lo dividieron en 4 grandes tipos de cultura organizacional, de cultura de seguridad hablaban ellos, porque su foco era la parte de seguridad. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, el primer nivel le vamos a llamar reactiva, es una cultura de tipo reactiva. ¿Qué significa esto? De que es una cultura que no, me está dejando pasar. Disculpen. Entonces decía de que en este primer nivel de una cultura reactiva significa de que las personas lo que hacen es pensar en que la seguridad industrial como tal, los accidentes como tal, como dice ahí, son producto de la mala suerte. Pareciera ilógico, pero es verdad. Yo he trabajado 2 años, he sido gerente de recursos humanos y comunicación en la refinería de Palmasola y me comentaban ellos de que cuando Petrobras asumió la operación de esta refinería al inicio, precisamente las personas que venían de una formación netamente empírica, algunos de ellos incluso no eran en esos años, les estoy hablando del año 99,
98, 99, principios del 2000. Habían algunas personas que no eran ni siquiera bachilleres, entonces fueron formados en realidad de manera empírica en este trabajo a nivel de la operación como tal de la refinería. Obviamente se la conocían como la palma de su mano porque llevaban arriba de 15 años trabajando ahí. Pero en toda esa lógica, en todo ese ir conociendo como tal, como la base no había sido de tipo conceptual, de tipo teórica, de ir desarrollando los conocimientos a nivel técnico como tal, pero a la luz de postulados teóricos que hayan sido trabajados por otras culturas incluso diferentes a la boliviana. Entonces lo que primaba era ese pensamiento de decir, no, aquí los accidentes ocurren por mala suerte, ¿no? Entonces es una seguridad basada en el instinto, donde las personas no se sienten responsables de la seguridad, ¿sí? Entonces decía, y esto nos representa grandes riesgos como tal para nuestros accidentes, porque vamos a tener una tasa de accidentes muy elevada. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, si seguimos trabajando a este nivel como tal, vamos a ir generando ya mayor conciencia y ahí es donde ellos decían, pasamos ya a un nivel de cultura dependiente. Y la cultura dependiente en realidad es aquella en la que las personas cumplen el procedimiento, se ponen el casco, se ponen los guantes para trabajar, qué sé yo, todos los lentes, todas las normas de seguridad que tiene la empresa, dependiendo obviamente del rubro, cumplen con aquello solamente si está el jefe. Como dice el dicho, ¿no? Se va el gato y los ratones hacen fiesta. Entonces, esto tampoco es seguro. Evidentemente va dándose una disminución en la cantidad de accidentes, en la tasa de accidentes como tal, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Porque no puede depender de una u otra persona, de uno u otro cargo, sino debería ser intrínseco a las personas como tal. Entonces ahí es donde decían, entonces ahí es donde tenemos que seguir trabajando en estar fortaleciendo nuestra cultura de seguridad como tal, y ahí es donde se da ya este siguiente paso, que es hablar de una cultura independiente. ¿Qué significa la cultura independiente? Que es cuando la persona ya ha entendido, ya no está pensando en, esta empresa lo que quiere evidentemente es que no tenga accidentes, pero porque no quiere que me falte el trabajo, porque no quiere que le cueste plata. No, aunque no crea, existe ese pensamiento irreal, irracional. Entonces, ya a este nivel de una cultura independiente, las personas ya han asumido como algo netamente propio, como algo netamente personal, el cuidar su salud, cuidar su integridad. El decir, así como salgo en la mañana de casa, así quiero volver al final del día, incluso con mis 10 dedos completos. Entonces ya la seguridad como tal se hace parte del ADN de las personas, ¿no? Ya yo me cuido al margen de, es como el cinturón de seguridad, ¿no? Que yo recuerdo al principio odiaba ponerme el cinturón de seguridad. Y en realidad yo comencé a colocarme porque cuando estaba en la refinería nos controlaban incluso afuera de la empresa de si manejábamos con el cinturón de seguridad y si no se registraba una anomalía. Eso me parece fantástico que se haga porque la idea es fortalecer nuestros hábitos, nuestra disciplina, no solamente dentro del ámbito laboral, ¿no? Entonces, y ya va pasando, va ocurriendo de que al inicio, como les decía, me pongo el cinturón de seguridad para evitar la consecuencia o para que me vean, pero ya después uno se forma parte de nuestra propia seguridad. O sea, yo, por ejemplo, hoy ya me siento totalmente inseguro y es por reflejo el que al subirme me pongo el cinturón. Entonces ya estamos hablando de una cultura independiente que ya ha sido asimilada. Pero decían los de Dupont, esto no es suficiente. No es suficiente porque el día de mañana ocurre que Pedro, mi compañero de trabajo de mi área de operaciones, de procesos ahí en la refinería, está atravesando un problema en su casa, está atravesando un proceso de divorcio y él llega a trabajar bastante abstraído y comienza a hacer las cosas incumpliendo procedimientos de manera muy distraída. Y ¿qué significa eso? Imagínese usted en una refinería, un error en un proceso, eso significa de que si hay una explosión va a afectar 1 kilómetro a la redonda, incluso no solamente la refinería como tal. Entonces, y también eso mismo aplica para este tipo de empresa, donde que decía que trabajaba con explosivos. Entonces,
¿Qué es lo que hicieron estos señores? Dijeron, tenemos que seguir trabajando y tenemos que empoderar a las personas para que al margen del cargo ellos se sientan con la autoridad para poder ir y hablar, que yo tenga la autoridad al margen de mi cargo de ir y hablar con Pedro, mi compañero de trabajo, e incluso poder hasta suspender un trabajo que esté realizando. Si es que veo que está en condiciones inseguras, que no está cumpliendo los procedimientos, que nos está exponiendo a todos a un accidente laboral como tal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es de que ellos ya le denominaron la cultura interdependiente. Decían, el lograr aquello, esa es nuestra meta. Tenemos que lograr una cultura interdependiente, donde yo me preocupo por Pedro, donde yo no solamente me siento contento con subirme al vehículo y colocarme yo el cinturón de seguridad, sino además de que cada uno de los pasajeros que me acompañan deberían también tenerlo. Me preocupo por la seguridad de ellos también, al margen de que el día de mañana vaya a haber un impacto para mí. ¿Sí? Entonces se va dando ese desarrollo ya más genuino donde no solamente estoy preocupado por mi seguridad como tal. Y fíjense cómo toda esta curva como tal aplica de manera precisa y exacta hacia lo que es ya la cultura empresarial como tal. Y ahí ustedes pueden ver esta división, donde, ¿qué es lo que dicen estos señores? Dicen, todo lo que tiene que ver con una cultura reactiva y dependiente, estamos hablando de una motivación extrínseca o externa, que se le llama. Estamos hablando de una cultura de la obediencia, donde las personas siguen las reglas porque tienen que seguirlas, no porque confían en esto. ¿Sí? En este momento estoy recordando de que hace unos 6 meses atrás me contrataron de un par de bancos para que vaya y dé unas capacitaciones en tema de gestión de riesgos. Y bueno, todo esto venía por una suma de cosas que destapó, deben recordar muchos de ustedes, el caso Pari del Banco Unión, que puso muy nerviosos al resto de los bancos, entonces comenzaron a fortalecer su gestión de riesgos, pero no era suficiente con solamente trabajar los procedimientos, la parte técnica. Se dieron cuenta que si no trabajaban la parte cultura, de todas formas los trabajadores no iban a aplicar la parte técnica como tal. Entonces, por eso es de que contrataron mis servicios para que vaya y haga toda una serie de capacitaciones y todo eso. Entonces, la idea, la cosa era cómo hacer para lograr de que las personas encuentren la importancia de los procedimientos, de la gestión de riesgos como tal del banco, más allá de sentirse ellos observados o que están dudando de su propia integridad. El trabajar el tema de honestidad, de transparencia y todo aquello dentro de las empresas es un tema delicado, porque muy fácilmente las personas que son susceptibles, que son inseguras de sí mismas, van a tomar como que, me están apuntando, están creyendo que yo soy aquí la persona que está queriendo hacer corrupción y todo aquello, y puede generar una ola muy grande de malestar, porque puede ir comentando al uno, al otro. Entonces, así que es algo que hay que trabajarlo con pinzas. Entonces, en ese sentido es de que hablar de esto, o sea, hablar de lograr fortalecer la gestión de riesgos, ahí me ayudó mucho esta herramienta y un par de herramientas más que les voy a comentar un poco más adelante, que sirven de manera muy directa, clara, precisa y objetiva para trabajar temas que son tan abstractos y grandes como la cultura organizacional como tal. Entonces, ahí ¿qué es lo que les decía yo? Fíjense, aquí, ¿qué es lo que pasa con esta empresa? Cuando estaban a nivel reactivo y dependiente, las personas sienten que los procedimientos de trabajo que tiene la empresa, todas esas normas de seguridad, son un peso para ellos, las odian, hasta incluso se sienten susceptibles, incluso que los revisen los de seguridad al salir, dependiendo del tipo de empresa que sea. Pero les decía, fíjense, si más bien lo que hacemos es pensar bajo la lógica de esta curva como tal, si yo lo que quiero más bien es fortalecer la cultura, el buen sentir de las personas, donde más bien lo que prime sea una cultura del compromiso, del liderazgo por el ejemplo y todo aquello, al final todos trabajamos más cómodos. Al final, si incluso a mí me tocó tener alumnos en maestría que trabajaban por ahí trabajan en el Banco Unión, a los poco tiempo de todo el caso de corrupción que se dio. Entonces, y ahí le preguntaba, ¿cómo se siente? ¿Qué tipo de ambiente se respira, se vive dentro del banco? Y todos se sienten mal.
Cuando ocurre una situación así, absolutamente a todos nos queda mal, ¿no? Nos llega mal porque no es lo mismo trabajar en una cultura empresarial donde reine la confianza, el poder avanzar y hacer las cosas de manera rápida versus trabajar en una empresa que ocurrió un antecedente serio de corrupción. Les digo por propia experiencia que trabajé, como les decía, 14 años en Petrobras y el último tiempo con todo el caso Lava Jato de Brasil, eso afectó muchísimo la cultura empresarial, incluso de la empresa en Bolivia, pese a que no fue aquí lo que se presentó. Entonces, en ese sentido es que va, y miren lo importante y lo interesante de trabajar esto. Y aquí, esta incluso es una herramienta que la uso al margen de mostrarles para poder hablar de temas así tan delicados como transparencia, honestidad, ética, cuidar tu vida y todo aquello, porque esto hay que hablarlo tanto para empresas industriales como para empresas del rubro financiero que manejan valores, dinero y todo aquello donde el riesgo está permanente. Entonces ahí se hace más tangible el poder hablar de aquello, ¿no? Y esta herramienta nos ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de este tema en estas capacitaciones y todo eso, incluso les vuelco la pregunta a ellos, ¿no? ¿Qué implica poner en práctica esto? ¿Qué significa? Para que puedan comenzar a ir visualizando de la importancia que tienen los procedimientos de control interno, la gestión del riesgo como tal, y cómo esto termina impactando positivamente en lo que es la empresa misma, ¿sí? Eh, entonces, ahí es una primera herramienta que quiero compartir con ustedes. Okay, y el otro tema que quiero compartir con ustedes es justamente a partir de esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el punto de partida como tal? O sea, si yo quiero lograr llegar a esa cultura interdependiente, que termina siendo en realidad la parte superior, llamémosle así, de una pirámide de trabajo, ahora esa curva la voy a convertir en una pirámide, ¿sí? Entonces, para lograr yo llegar a esa cultura interdependiente, hay un camino, un trayecto que recorrer, ¿no? Que como veíamos ahí hay una cultura reactiva, hay una cultura dependiente, hay una cultura independiente, entonces todo aquello para lograr llegar a ese culmen como tal de desarrollo, hay un camino que recorrer. Pero, ¿cuál es la base de esta pirámide? No se trata de comenzar a hablar simplemente, a dar discursos, a lo que yo siempre les digo, si en su empresa usted está teniendo un problema de clima organizacional, si en su empresa usted está queriendo motivar a su equipo, ¿cuántas veces las empresas contratan capacitadores? Quiero que motiven a mi equipo de ventas, que salgan esos leones a vender y no sé qué. Y van y les dan unas charlas fantásticas de motivación. Yo no estoy en contra de aquello. En realidad lo que estoy en contra es en que no se haga este tipo de análisis, que se vea qué está ocurriendo con la cultura, porque qué es lo que pasa. Si yo estoy teniendo problemas en mi cultura, que está originando una desmotivación, un decaimiento de mi equipo de ventas, de mi equipo gerencial, de cualquier equipo de personas dentro de la empresa, tiene que haber una causa raíz. Y esa causa raíz no la va a solucionar usted con una tremenda charla de motivación, porque esa gente va a salir eufórica de esa capacitación, va a salir incluso otra vez con las expectativas altas, sintiendo de que, wow, ya la empresa ha comenzado a valorarnos, a ver la importancia de comenzar a resolver estos problemas que estamos teniendo, pero cuando salen se encuentran con que todo sigue igual. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo no trabajo la base de la pirámide, no va a dar resultado. ¿Y cuál es la base de la pirámide? La base de la pirámide y el punto de partida es eso que dice ahí, un plan estratégico. Ok, usted me dirá, pocas empresas todavía tienen planes estratégicos que sean de manera integral a la empresa. Está bien, pero todas las empresas tienen algún tipo de plan, pueden llamarle plan de marketing, plan comercial, plan operativo. Deberían por lo menos tener algún tipo de plan a seguir durante el año, mediante el cual yo voy a dirigir a mi fuerza laboral. Y ese plan debería contar con procesos, procedimientos, tener planes de acción específicos que ya cada área se vaya a hacer cargo. Esos planes tienen que tener esas acciones de manera concreta y cada acción debería tener los famosos KPIs o indicadores. Si yo esto
no lo trabajo de manera sólida, ¿de qué cultura organizacional interdependiente puedo hablar? No es sostenible en el tiempo, señores. No tiene base, como trato de reflejar en esa imagen. Si usted quiere trabajar la cultura organizacional, esa cultura interdependiente, donde hay un clima organizacional adecuado, donde hay un estilo de liderazgo basado por el ejemplo y un estilo de liderazgo transformador, donde hayan agentes de transformación y todo aquello, necesariamente tiene que comenzar trabajando la base. En función de lo que usted va formalizando sus procesos, va organizando la empresa, va haciendo que las personas, ¿qué nos motiva a las personas? Nos motiva a sentirnos útiles, nos motiva a recibir un trato justo, nos motiva a que sea reconocido nuestro trabajo, ¿sí? Pero si no está claro ni siquiera qué es lo que tengo que hacer, no tengo claro qué es lo que espera la alta dirección de mí y todo aquello, entonces, ¿cómo puedo yo hablar de una motivación que vaya a ser sostenible en el tiempo, que era la preocupación que tenía Dupont, de cómo tener un programa de seguridad sostenible en el tiempo, que no dependa del jefe, que no dependa, sino que sea parte de... Entonces, cuando yo tengo claro y tengo todas mis herramientas, incluso imagínense ahorita, por eso es de que con toda esta crisis, esta pandemia, todos estos temas de cultura organizacional son mucho más fuertes, porque todo lo que yo tenía establecido cambió. Incluso hasta muchos de mis procedimientos de trabajo van a tener que cambiar con este tema del teletrabajo. Muchas empresas están despidiendo gente, aunque haya la orientación de que no se deba hacer, pero es una necesidad. Entonces, ahí es donde va este tema de darle mayor énfasis y priorizar, formalizar aquello para de ahí caminar de manera sólida hacia lo que es llegar a esa cúspide de mi pirámide. Yendo a otra pirámide que normalmente se habla de 3 niveles en las organizaciones, ¿no? De nivel estratégico, táctico y operativo. Quiero mostrarles rápidamente este ejemplo que es real, es de una empresa en la que me contrataron para trabajar la gestión del cambio y el fortalecimiento de la cultura organizacional, así tal cual se llama el programa que estoy implementando. ¿Y qué es lo que se hizo? Por aquí está el trabajo realizado y por aquí el trabajo por realizar. Lo que ya se había logrado trabajar a nivel estratégico, porque además todo esto siempre tiene que comenzar a nivel estratégico. Cuando una empresa a usted le dice, vaya, ya hay que motivar a mis muchachos y el gerente no está presente en esa charla, no va a dar resultado. Siempre es como cuando en los colegios, ¿no? Le llaman a ciertas instituciones y le dicen, por favor, venga y denle una charla a estos muchachos que están fumando, bebiendo, no hacen caso a las normas del colegio y todo. Ahí la primera respuesta tiene que ser, los hijos son reflejo de los padres, con quien tengo que hablar es con los padres. Ahí es donde tengo que iniciar el trabajo. Lo mismo ocurre en las empresas. Yo tengo que iniciarlo a nivel estratégico. Ahí es donde tengo que identificar, diagnosticar, ver cómo está funcionando ese equipo, cómo se siente, está comprometido, se siente valorado, tiene claro lo que debe hacer, en base a qué les miren, toda esa base de esa pirámide que hemos visto anteriormente. Yo primero tengo que ver cómo está, cuán sólida está esa base a nivel estratégico. Entonces, por ejemplo, miren, en esta empresa lo primero que hicimos fue alinear el propósito, la visión y los mensajes clave a nivel de lo que era el nivel estratégico. Esto es una empresa familiar grande que factura 50 millones de dólares anuales. Tiene, antes de toda esta cuarentena, tenía 350 empleados. ¿Ya? Entonces, ahí por eso era importante fortalecer ese propósito de la familia empresaria, volverlo a meter al chip del equipo gerencial, que no son familia, solamente el gerente general y el gerente de una división son la familia, el resto son puros gerentes externos, personas externas a la familia. Entonces, por eso era importante volver a hablar de aquello, fortalecer la sinergia a nivel del equipo gerencial. Más adelante vamos a hablar de una herramienta que se llama el Código Camerino, que la desarrolló Germán Retana en CAE, que tuve la oportunidad de participar, como les contaba, en un curso de él. Entonces, vamos a hablar cómo fortalecer esa sinergia de manera concreta. Y lo que hicimos a partir de aquello fue establecer un pareto de acciones, ¿sí? Esto se llama el plan de gestión del cambio
y fortalecimiento de la cultura organizacional significa esta sigla. Entonces, hicimos un plan que tiene 41 acciones, y de esas 41 acciones hicimos nuestro Pareto, nuestro 20%, es decir, identificamos el 20% de las acciones que iban a impactar al 80% restante. Entonces, hasta ahí estamos bien, pero si eso yo no lo voy además haciendo más operativo, lo voy desglosando de manera más concreta, incluso al nivel del propio equipo gerencial, eso no va a permear la estructura y por lo tanto no voy a lograr los resultados esperados. Entonces, como trabajo por realizar, estaba que este equipo estratégico desdoble todo este trabajo a su propio equipo. El código camerino, que es esa herramienta que les decía que le hemos trabajado con esta empresa como tal, que les voy a mostrar el ejemplo específico de esa empresa, porque cuando son muy buenas prácticas realmente no es una infidencia que uno esté cometiendo, sino que creo que vale la pena mencionarlo con nombre y apellido en qué empresas en realidad he trabajado este tema del código camerino y que da muy buenos resultados. Este tema de asumir el liderazgo en la implementación del plan de gestión del cambio es algo fundamental de una acción a realizar de la alta dirección, porque si esto no es asimilado, si no se convierte, si no se plasma en acciones, no pasa nada, ¿no? Y así cada una de estas acciones, fíjense, exactamente lo mismo hay que ver de ir desglosando y llevando al nivel táctico, que básicamente, ¿qué es lo que tengo que lograr con el nivel táctico? Con mis mandos medios, alinearlos, involucrarlos y generar espacios de escucha para que pueda yo identificar qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que quieren decir. Cuando yo genero esos espacios, ahí, cuando yo conozco lo que el otro está pensando, cuando yo conozco sus temores, sus prejuicios y todo aquello, ahí es cuando realmente voy a poder yo involucrarlos, voy a poder ir atendiendo uno a uno. Hay otra herramienta que vamos a ver más adelante que se llama gestión del cambio, que es la herramienta, el modelo de Harvard de gestión del cambio desarrollado por John Kotter, que igual ahí habla de lo fundamental que es de generar una visión compartida e identificar los temores de las personas para partir de aquello poder trabajar en eso. Entonces ahí es donde esto va desglosándose por cada uno de los niveles y por cada nivel deberían haber acciones a desarrollar. Esta es una empresa, por ejemplo, que antes de la pandemia, y esto continúa, estaban implementando un nuevo ERP y un nuevo CRM, entonces eso generaba todo un riesgo de oposición de la cultura organizacional como tal, y por tal motivo es de que contrataron mis servicios para ayudarles a fortalecer la cultura organizacional y de esa forma ver de que sea aceptado, asimilado de mejor manera todos estos cambios que se querían hacer. Tengo que correr, estamos en 33 minutos. El otro elemento fundamental del que quiero hablarles en esta clase es el referido a... Muy bien, entonces aquí rápidamente quiero mostrarles algo que si bien yo estoy consciente de que no es el módulo de planificación estratégica, de hablar de qué es el plan estratégico, cuáles son los elementos y todo aquello, es imposible no tocar este tema porque, como les decía, hablar de cultura organizacional es hablar de algo estratégico y transversal a la organización. Entonces, y el punto de partida necesariamente habíamos dicho que tiene que ser el plan estratégico, algún plan operativo y todo aquello. Entonces, imaginándonos de que la empresa tiene un plan estratégico normalmente tiene estos elementos, ¿no? El que siempre va a comenzar, o un proceso de planificación estratégica como tal, siempre va a comenzar de un diagnóstico donde se revisa la misión y visión para ver si se está avanzando, si esa visión sigue siendo desafiante o no. A partir de ello se definen estrategias, que es el para qué, que tienen que ser traducidos en el por qué, ya de manera más concreta, es esa traducción en grandes acciones, como dice aquí. Eso tiene que ser traducido ya en un cuánto, ¿no? Cuánto voy a alcanzar, cuánto voy a lograr para que sea aún más tangible y medible como tal. Y eso tiene que ya ser después puesto, traducido en iniciativas, que es el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué grandes ideas? Y todo esto ya va a ser después volcado al cómo, que ya son un plan anual de trabajo de manera específica, ¿no? Donde ahí ustedes van a poder ir. He tratado de poner de la manera más sencilla posible, porque yo recuerdo cuando muy joven, cuando
tenía 28 años y asumí un cargo de gerencia a nivel nacional en una gran empresa y era pues bastante inexperto y lo primero que tenía que hacer era entender todos los procesos de planificación estratégica y todo. Entonces de cabeza me metí a hacer una maestría muy esperanzado en entender más todos estos temas relacionados con la planificación estratégica como tal, y justo mi primer módulo era este tema, así que fantástico. Y el docente era alguien, un gran amigo mío, tarijeño también, igual que yo. ah, Dominaba el tema, pero lo dominaba tan bien que al final habló de muchas cosas y salí más confundido. Entonces me acuerdo que desde aquella vez yo me propuse, y por eso es de que enseño también temas de planificación estratégica, hacerlo más simple, más entendible. Y si usted tiene que resumir algo, la planificación estratégica como tal, son estos los elementos claves, estos los conceptos básicos que en la medida que yo lo logre tener claro, voy a poder plasmarlo en documentos y esos documentos sobre todo poderlos pasar a la acción, que ese es donde normalmente reside la gran dificultad de los procesos de planificación estratégica, que no pueden ser volcados a planes y más pocos aún esos planes no pueden ser volcados a la acción. ¿No? Les dejo alguna definición donde en realidad lo importante a resaltar es esta parte final ya en mis propias palabras, ¿no? Que la planificación estratégica, por lo tanto, yo lo resumo en un tema de actitud, en una forma de vida que requiere determinación para actuar con disciplina, poniendo en práctica lo acordado. Existe un momento para analizar, para planificar, que es ese proceso como tal. Y después ya existe un tiempo que es a poner en práctica lo acordado y tener dedicación para actuar con base en la observación del presente y el futuro, pero tomando en cuenta el entorno y los recursos de la empresa, ¿no? Entonces, si tratamos de otra vez ir bajando y aterrizando esto en lo más concreto posible, la diferencia básica entre una planificación estratégica y un plan estratégico es de que la planificación es un proceso como tal. Y este proceso, si trato de visualizarlo, cómo inicia y cómo se desarrolla, yo soy muy visual y creo que es más claro ahí. Este proceso inicia con un evento anual, como dice ahí. Normalmente las empresas que tienen un proceso de planificación estratégica se reúne toda esa alta dirección, ya sea un hotel, ya sea una sala de reunión, va a depender de cuánto realmente valore todo este proceso la empresa y en función a ello es de que va a ir desarrollando, va a iniciar todo ese proceso donde un objetivo inicial de esa reunión es alinear la alta dirección nuevamente con todo lo que es esa visión del número uno de la empresa. ¿Sí? Entonces, dentro de todo ese proceso se van revisando esos elementos que están detallados ahí, que fueron comentados en la anterior diapositiva, y eso después tiene que ser traducido, volcado a un plan estratégico como tal, ¿no? Ese es ese documento concreto y va a depender de qué tipo de metodología usa, de qué tipo de herramienta usa la empresa para ver cuán amplio, cuán complejo es o no. Si utiliza un cuadro de mando integral, la ventaja del Balance Scorecard o cuadro de mando integral es que usted en una sola hoja va a poder visualizar las 4 dimensiones que tiene, los grandes objetivos estratégicos y cómo estos se desglosan en iniciativas y esas iniciativas en planes que tienen que estar a cargo de diferentes áreas y esto se va rindiendo cuentas hacia arriba. Entonces, ¿por qué comento todo esto y cuál es la relación que tiene con la parte de la cultura organizacional? Como decíamos, es la base de nuestra pirámide y todo esto debería tener prácticas de gestión e indicadores de desempeño. ¿Sí? ¿En qué consiste este tema de las prácticas de gestión? Si bien cada vez se habla de culturas más ágiles de trabajo, yo no estoy queriendo con esta figura de aquí ir en contra de todo aquello, ¿no? De que lo piramidal, lo estructural, donde hay cuellos de botella de toma de decisión como tal, es lo que están queriendo romper cada vez más las empresas, sino yo estoy hablando de ese efecto cascada que se tiene que generar en todas las organizaciones. Siempre tiene que haber una línea, siempre, como decía, va a haber un momento de analizar y un momento de plasmar un documento y eso tiene que alguien estar dando esa línea y eso tiene que ser después transferido a todos los niveles en la organización. Ahí, por ejemplo, en esa imagen faltan las flechas de retorno también hacia arriba, porque la mejora continua es un proceso donde se planifica, se ejecuta, se verifica y de ahí se mejora, ¿no? El plan, do, check, act, planificar, hacer, verificar y de ahí corregir. Y de ahí nuevamente volvemos a planificar.
¿no? Entonces, eso es lo que hay que comenzar a preguntarse. En la empresa en la que yo trabajo, el equipo al cual yo lidero, ¿existen estas instancias de rendición de cuentas? Si la respuesta es sí, sí, tenemos reuniones donde nos reunimos, qué sé yo, quincenalmente, a revisar, ok, tienen una sistemática de seguimiento y verificación de la efectividad, porque no es suficiente con reunirse. No, sí, sí, registramos en un acta de reunión, ok, pero verifican ustedes la efectividad de esas decisiones, es decir, de que en la siguiente reunión ustedes vayan a ver si fueron implementadas o no aquellas decisiones que fueron tomadas y se va haciendo un seguimiento. Sí, hacemos ese seguimiento, que existen programas, planes, proyectos y acciones donde cada trabajador sepa cómo aporta para la consecución del plan estratégico. Entonces, esas preguntas son las que yo tengo que ir haciendo, ¿sí? Y tengo que ir viendo si esto, además, abarca los tres niveles de la estructura, ¿no? El estratégico, el táctico y el operativo. Por ahí no ha permeado. Hay empresas que tienen su asamblea o su directorio, su comité ejecutivo, pero usted baja y entra a las áreas y ese gerente nunca tiene tiempo para reunirse con su gente. ¿Qué cultura organizacional fortalecida puedo hablar yo ahí? ¿Sí? Voy a hablar ahí de que están cuidando, este, guardando apariencias ahí a nivel estratégico, pero no está este gerente realmente entendiendo de que si no tiene el entendimiento, si no tiene el respaldo de su equipo, si no sabe su equipo concretamente en qué va a aportar, en qué tiempo y todo aquello, no se va a conseguir todo aquello que vayan a estar planificando en alta dirección. Entonces, esas son las prácticas de gestión. Cuando hablamos de prácticas de gestión, estamos hablando de todo esto que es lo conceptual, cómo lo estoy yo logrando plasmar en la dinámica como tal, ¿no? Hemos dicho que todo esto, estos elementos siguen un efecto embudo, ¿no? Va desde lo general y va bajando cada vez más a lo específico. Entonces aquí estamos en la cabeza del embudo, en toda la parte general donde comienzo desde un diagnóstico, mis objetivos. Vamos a imaginarnos que cada objetivo, el objetivo 1, por ejemplo, estratégico, tiene 3 grandes iniciativas y así cada uno de estos objetivos. Vamos a imaginarnos que nuestro plan estratégico tiene 7 objetivos. Entonces, esto debería ir bajando y permeando, como decíamos, ¿no? Entonces, ok, este objetivo estratégico que tiene una iniciativa, vamos a imaginarnos que tiene 3 grandes proyectos, ¿sí? Ahora, de aquí, el 1.1, que es un gran proyecto, tiene que ser aún desglosado más todavía, ¿no? Tiene por ahí 6 actividades. Entonces, de ahí viene la consulta. Esto que se trabaja a estos diferentes niveles, ¿se está haciendo seguimiento? ¿Sí? Por ejemplo, en Petrobras ahí existe el comité estratégico como tal. En ese comité estratégico se revisa el plan estratégico de manera trimestral, pero se revisa solamente hasta aquí. No se entra a este detalle. Pero para que no falle esto, tienen que haber igual reuniones con una periodicidad que se vaya revisando más hacia abajo. Es decir, por ejemplo, si digamos que yo soy el gerente nacional de recursos humanos de una empresa y en el objetivo estratégico 1 establece de que lo que queremos es lograr niveles de excelencia máxima en todo lo que es el desarrollo de habilidades gerenciales y el liderazgo como tal para tener un clima de trabajo adecuado. Objetivo estratégico grande. Otro tip clave es de que si un objetivo estratégico solamente un área aporta y es a un área al que le toca trabajar, no es objetivo estratégico, eso es un objetivo de área. Un objetivo estratégico, para que sea estratégico, tiene que involucrar mínimamente 2 áreas, que 2 áreas tengan que trabajar para implementar. En este caso, en este ejemplo que les he dado de objetivo estratégico, cuando hablo de clima organizacional, eso involucra a toda la plana gerencial, ¿no? Todos los gerentes deberían tener, es más, por ejemplo, en Petrobras se tiene un indicador de desempeño, una meta el sistema de evaluación de desempeño gerencial es el índice de satisfacción de los empleados. Entonces, por eso es de que casa como un ejemplo aquí perfecto. Entonces, ok, yo soy recursos humanos, tengo algo que aportar
aportar y hacer para este objetivo estratégico y se define una iniciativa. La iniciativa va a ser, supongamos, desarrollar, implementar un programa de fortalecimiento de las habilidades gerenciales y del clima organizacional. Esa es mi gran iniciativa. Esa gran iniciativa va a ser bajada a nivel táctico. Entonces, a mí como gerente de recursos humanos, yo voy a tener que ir de manera trimestral a esta reunión a rendir cuentas de esa acción, ¿no ve? De esa gran iniciativa. Y como es trimestral, ahora sí yo espero una semana antes de la fecha que se vaya, de la periodicidad que se defina, que en algunas puede ser quincenal, semanal, qué sé yo, mensual, mejor dicho. Entonces, si yo espero una semana antes de ir a aquello, volviendo a mi ejemplo que sea trimestral, entonces no se va a lograr avanzar. Voy a estar sobre hora yendo a querer verificar si se hizo o no el trabajo. Entonces, ¿de qué se trata? De que imaginémonos que yo como gerente de recursos humanos tengo dos sugerencias, una sugerencia de compensaciones y una sugerencia de gestión del talento humano. Entonces, este tema, por tratarse de habilidades blandas y todo aquello, le va a tocar más a la sugerencia de gestión del talento humano. Así que yo debería salir de esa reunión gerencial, ir y reunirme con mis subgerentes y decirle, bueno señor, tenemos esta meta que tenemos que lograr implementar esta acción hasta el 30 de agosto. Yo tengo que ir y dar informe ahora ya el 30 de julio, de junio, supongamos, ¿sí? Entonces, ahí este señor subgerente lo que va a hacer es salir de esa reunión e ir y tener la reunión con su equipo, y dentro de ese equipo vamos a suponer que tiene 5 personas que dependen de él, va a asignarle a una persona la parte del plan de desarrollo gerencial y a otra persona la parte de clima organizacional. Entonces, tiene que armar diseñar desde la encuesta, armar toda la sistemática para aplicar, hacer un estudio de clima, tabular esos resultados, elaborar los informes y todo eso para que sea subido. Este señor de aquí tiene que armar toda la propuesta de todos los contenidos y también esto tiene que ser subido. Entonces, fíjense bajo esta claridad, yo como profesional, semisenio, junior, lo que se llame, o como analista de recursos humanos que me han asignado el trabajo de el clima, yo sé cómo estoy aportando a mi subgerente. Mi subgerente sabe cómo está aportando al gerente de recursos humanos y el gerente de recursos humanos tiene claro cómo está aportando al cumplimiento del plan estratégico. Entonces, fíjense cómo esto en cadena es como debe funcionar. Y así es como yo estoy fortaleciendo estas prácticas de manera concreta, son las que me van a ir fortaleciendo a mi cultura organizacional. ¿Sí? Le estoy dando objetividad, estoy estandarizando mis procesos, estoy estableciendo claramente lo que las personas saben claramente qué se espera de ellos. ¿Sí? El gerente, mi jefe inmediato, tiene un espacio donde nos reunimos con cierta periodicidad a hablar de todos estos temas, donde además existe ese contacto personal. Y esto pareciera fácil, pero no lo es. Es complejo. Les digo porque lo he vivido en carne propia, porque uno entra en esa vorágine de la serie de cosas urgentes y va dejando esto que es lo importante, ¿no? Entonces a mí me pasaba que todo el día paraba de una reunión en reunión. Al final dijimos con el equipo, perdón, dijimos con el equipo, ok, todos los días viernes nos vamos a reunir porque los lunes tengo comité gerencial, entonces los viernes vamos a revisar todo lo que se hizo en la semana y preparamos lo que voy a ir a informar en la reunión del lunes. Perfecto, ok. Primer viernes que llega, ay caramba, disculpen, se retrasó esta reunión, me pidieron esto urgente, la pasemos por favor para el lunes en la mañana porque en la tarde es la reunión del comité, entonces nos da tiempo para hacerla ahí cortito. Llega el lunes en la mañana, uy, no dio tiempo, ocurrió ya, entraré nomás yo a informar lo que tengo anotado y lo que conozco al comité gerencial semanal. Y nosotros nuestra reunión semanal la vamos a tener al salir de esa reunión. Resulta que se alarga, tampoco la tenemos, la programamos para el martes, ya es miércoles, no volvamos, ya de una vez pasémosla para el viernes. Y así se comienza a ir pasando el tiempo y al final estas reuniones a nivel de lo que es mi equipo directo de colaboradores no la logro hacer. Pero sin embargo el gerente de recursos humanos, como allá la alta dirección es más estructurada, va y sí está teniendo sus reuniones y está teniendo sus espacios de conversar con el gerente general
existen otras empresas que tampoco ni siquiera ahí se cumplen. Entonces todo ese caos lo que hace es debilitar como tal la cultura de esa empresa. Va a afectar el compromiso de las personas, la efectividad, la productividad como un todo. Y esto es algo que hay que verificar cómo está estructurado desde el nivel táctico, el estratégico, el estratégico, el táctico, el operativo. Cada nivel tiene sus motivos, tiene su objetivo concreto a desarrollar, ¿sí? Y cuando hablamos de KPIs, de indicadores, yo quiero solamente comentarles 3 tipos de indicadores y con esto finalizo esta clase. Me alargué, estoy en 50 minutos, les pido, voy a intentar en 5 minutos más entrar con este tema. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de indicadores, muchos se complican igual y definen unos indicadores que son complicadísimos, que requieren muchas horas hombre para calcularlos. No, cuando usted va y trata de identificar realmente cuánto valor está agregando, ¿cómo yo puedo definir si ese indicador agrega valor o no a la gestión empresarial? ¿Me agrega valor o no a mí como gerente? Si la información que me está dando me permite tomar mejores decisiones. Ese es el criterio básico. Y eso tiene que ser entendible por las personas, porque cuando no entienden es que no se ejecuta. Les voy a poner un link a un video del clásico Stephen Covey que habla exactamente de esto y usted va a ver él cómo respalda incluso con estadísticas que son antiguas, porque ya Stephen Covey murió hace varios años. Son antiguas, pero siguen siendo muy recientes para nosotros como bolivianos. El hecho de demostrar cuánto fallan las empresas a este nivel en lo que es hablar de manera compleja, no poner las cosas de manera concreta, no separar de manera adecuada lo importante de lo urgente. Entonces, en estos 3, sencillo, ¿sí? Cuando hablo de un indicador de proceso, básicamente como muestra este ejemplo que le estoy poniendo aquí, le llaman diagrama Gantt, cronograma, como checklist, como quieran ustedes llamarle, pero básicamente cuál es la característica de que tengo la lista de tareas que tengo que hacer para cumplir un proyecto en un plazo específico, que cada tarea tiene su fecha programada y su fecha realizada. Entonces, un indicador de proceso es aquel donde yo voy a ir analizando actividad por actividad para ver si estoy cumpliendo con las fechas programadas. ¿Por qué? Porque dijimos que llegar al 30 de julio con mi encuesta de clima organizacional aplicada, con mi informe y todo aquello. Entonces, si yo una semana o 15 días antes del 30 de julio quiero comenzar a hacer aquello, un trabajo tan grande, voy a incumplir. Entonces, si yo le pido a ese analista de allá de la gerencia que le asigné ese trabajo, el que arme este diagrama, entonces con este diagrama voy a ir a las reuniones a ir demostrando. ¿Y qué ocurre? Siempre pasa de que hay personas que son más productivas que otras. No podemos ser idealistas. Hay personas que tienen expectativas más altas que otras. Hay personas que trabajan bajo una lógica de excelencia y otras que no. Entonces, cuando usted tiene claramente establecidas sus prácticas de gestión, cuando cada persona sabe exactamente qué tiene que hacer, cuando además le pide que arme de manera detallada su diagrama Gantt, su programa de trabajo con su programación y que semanalmente ustedes van a verificar y le pide semanalmente me vas a traer este cuadro para que puedan ir verificando si estás cumpliendo con lo programado, a nadie nos gusta quedar mal. ¿Sí? Voy a entrar a esa reunión y si, ok, esta semana por ahí llego a esa reunión, supongamos que mi jefe ya está comenzando a cumplir y todos los viernes yo soy el jefe, todos los viernes estoy cumpliendo y estoy teniendo mi reunión semanal con mi equipo. Va a venir Pedro y me va a traer y me va a decir, mire jefe, la verdad que me he retrasado aquí por esto, por lo otro, porque me han aparecido estas cosas de manera imprevista, fuera de lo planificado. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos pero para cumplir aquello? Entonces, ahí es donde se da ese feedback, ese intercambio, donde incluso usted como gerente, por ahí va a tener que reasignar alguna tarea que le está cayendo a esta persona para que él pueda retomar la prioridad que tiene que darle a este otro, para que no lleguen al 30 de julio con una luz, un semáforo en rojo al comité ejecutivo. Ahora, si pese a eso esta persona, después de tenerlo claro y todo, de manera reiterativa sigue fallando, entonces ahí ya simplemente lo que toca es implementar un sistema de consecuencias, ¿no? Donde comienza a incumplir, ok, a la siguiente, lamentablemente Pedro,
dos lunes que sigues incumpliendo, si el próximo lunes vuelves a traer semáforos en rojo en este diagrama Gantt, en este indicador de proceso, lamentablemente voy a tener que llamarte la atención ya por escrito y así la siguiente va a tener que ir incluso con copia al ministerio. Fíjense cómo usted de esta manera evita entrar al roce, porque por más incumplido, flojo que sea su trabajador, eso no le da a usted el derecho de faltar el respeto a esa persona. Como dice William Ury, el padre de la negociación de Harvard, él dice, hay que ser duros con el problema y suaves con la persona. Entonces yo estoy siendo totalmente rígido y duro con la persona. Le estoy hablando, ok, has reprogramado 2 veces, he entendido, te ayudaba a reorganizar tu trabajo porque vi por qué no lo estabas haciendo, pero ahora que no existen pretextos, entonces la siguiente falla hay una consecuencia. Lo mismo pasa con el indicador de resultados. Los indicadores de resultados básicamente se traducen en porcentajes y en números, en plata, en dinero, ¿no? Entonces ahí es donde yo, ok, mi presupuesto para este año es tanto y tengo que ejecutar a fin de año, voy a ver qué porcentaje he ejecutado de mi presupuesto o de mi plan de trabajo, este mismo que he detallado en mi indicador de proceso, a final del año o del semestre, dependiendo de cuánto tiempo dure ese plan, voy a tener un porcentaje final. Ese va a ser mi indicador de resultado como tal. Y el indicador de impacto, como dice su nombre, ya es a raíz de todo ese proceso que he ido desarrollando, eso programado versus ejecutado, ese resultado, ese porcentaje de ejecución que he logrado, ¿qué impacto estoy generando? Imagínense que usted es gerente de marketing y diseñó una campaña, cumplió en fecha todas las acciones que tenía que implementar para su campaña promocional. Su resultado es de que directamente solamente logró impactar en un 10% del resultado, es decir, de la venta normal que tenía, solo logró incrementar un 10% adicional, ese es un indicador de resultado. Entonces ahora yo tengo que ir y verificar el impacto de qué es lo que está ocurriendo, por qué ha surgido, por qué se ha dado ese resultado como tal. Entonces ahí los clásicos ejemplos son el del índice de satisfacción del empleado, el índice de satisfacción del cliente, el de productividad, el de eficiencia, eficacia, como ahí se menciona. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene eso? Si no tiene tampoco indicadores en base a los cuales va a hablar de manera concreta con sus trabajadores y va a hacer seguimiento, sino más bien cada reunión, ¿no? Es un despelote y pide y aquí nueva acción y no sé qué, y surgió esto urgente, déjalo aquello, pero ¿y para dónde estamos yendo? Eso es muy común, lamentablemente es muy común en nuestras empresas nacionales. ¿Sí? El estilo gerencial boliviano una característica común que tiene es eso, o sea, cree de dientes para afuera en todos estos procesos de planificación, de estandarización, de prácticas de gestión, de KPIs, pero cuando llega a la vorágine del movimiento empresarial como tal, se descoloca y sale de esto y está todo el tiempo corriendo de un lado para el otro para apagar incendios. Entonces, esto es lo que yo tengo que ver primeramente de fortalecer para poder llegar a fortalecer después mi cultura organizacional, ¿no? Como hablábamos al inicio de esta clase. Entonces ahí les dejo ya, para cerrar esta clase, les dejo esto como información complementaria, un formulario, porque yo debería tener operacionalizado cada indicador. Esto es parte de la continuidad del conocimiento, se llama. ¿Qué significa la continuidad del conocimiento? Que el día de mañana, cuando se vaya la persona de la empresa, no se vaya con el conocimiento en su cabeza, sino que esto haya quedado directamente plasmado en documentos como tal. Y si el indicador yo lo calculaba y yo me voy y no lo tengo escrito operacionalizado en ningún lugar, no lo van a poder seguir haciendo o les va a tomar más tiempo, esfuerzo, horas y todo se traduce en dinero. Entonces yo debería de cada indicador tener mi ficha donde esté claramente. Ahí les estoy poniendo incluso un ejemplo de que todo el mundo lo entiende, que es en el de clima organizacional, que es muy sencillo, ¿no? Entonces, todo esto además tiene que ser volcado y traducido a lo que se llama normalmente la gestión de procesos, ¿no?
Los macroprocesos, procesos y procedimientos. En sencillo, ¿cuál es la diferencia de estos? Esta imagen lo resume claramente. Un macroproceso es un conjunto de procesos. Un proceso es un conjunto de procedimientos y un procedimiento es un conjunto de pasos a seguir, ¿no? O sea, de actividades, y esas actividades se van a convertir en tareas. Ahora, todo esto debería estar operacionalizado, debería estar escrito. ¿Sí? Y aquí les dejo un ejemplo de un formulario que se usa muy comúnmente y muy sencillo, que primero yo tengo que hacer mi flujo de qué se hace, ¿no? El paso a paso, de ahí quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y qué resultado esperado tengo, ¿sí? Y ahí es donde después va a tocar ver, ok, la relación entre esto, todo lo que tiene que ver con el plan estratégico, con toda esta gestión estratégica de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de estos elementos que están siendo detallados aquí deberían estar plasmados en documentos de cómo se va a hacer, plasmados en indicadores, cómo se va a medir. Y eso debería estar articulado al plan estratégico como tal. Usted me dirá, pero no todo puede estar articulado al plan estratégico. Es cierto, existe toda una carga laboral operativa como tal que no se va a poder introducir al plan estratégico, ¿sí? Pero todo lo que son planes, todo lo que son proyectos, mejoras que se van a realizar, todo eso sí tiene que estar casado, tiene que estar incorporado en el plan estratégico, en el plan de trabajo del año. Ahora, todo lo que son procesos permanentes, supongamos aquí recursos humanos, pagar salarios todos los meses, ¿eso va a estar en el plan estratégico? No, pero sí debería tener yo indicadores de, por ejemplo, el tema de si está incrementándose mi planilla de sueldos y salarios, si estoy pagando en tiempo, si, ¿no? En función de eso, en función del grado de madurez que tenga el sistema de gestión de la empresa, voy a poder tener eh, indicadores mejor trabajados y más desarrollados, o indicadores más simples como simplemente verificar si se pagó en plazo, cuántos meses al año se pagó en plazo y todo aquello. Pero lo que sí debo tener mucho cuidado es lo que les decía, de no llenarme de una gran cantidad de indicadores, porque lo único que quiero es demostrar cuánto trabajo como área, o de llenarme de indicadores que vayan a requerir una gran carga de horas hombre para calcularlo. Y cuando voy y verifico el impacto para lo que es el, eh, el retorno que me genera a mí como ejecutivo para la toma de decisiones, cuánto valor me agrega, es mínimo, no existe relación ahí. Entonces, fundamental. ¿Listo? Hasta ahí les dejo. Ha sido un placer. Eh, Cualquier duda, por favor, la plantean a través del chat y en función a ello vemos si es necesario realizar una clase presencial, o perdón, una clase virtual en línea. Como les dije antes, no me ha dado resultado porque normalmente uno se distrae, está con el celular y no sé qué, entonces en cambio así usted busca el espacio, el tiempo, el momento adecuado y además como esto está articulado directamente con los trabajos que vamos a ir haciendo en el módulo, me ha dado mejores resultados de esa forma. Pero estoy abierto y podemos planificar una clase en línea. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.